¿Te gustan las películas que combinan el suspenso, el drama y la emoción? Entonces no te puedes perder El Juez, una película que te hará vibrar con su historia de familia, justicia y perdón. Es una obra maestra del cine, dirigida por David Dobkin y protagonizada por Robert Downey Jr. y Robert Duvall. El Juez es una película que te atrapará desde el principio hasta el final, con escenas impactantes, diálogos profundos y actuaciones memorables. Bienvenidos a Peli Express, donde podrás disfrutar de esta y otras películas increíbles. Trae unas golosinas contigo y acompáñanos a un mundo de lleno de incertidumbre y emociones a flor de piel. En el tribunal, Joseph enfrenta una acusación de asesinato sin recordar la fatídica noche tras la reciente pérdida de su esposa. Su hijo, Hank, un abogado distante pero destacado, se ve obligado a defenderlo y descubre oscuros secretos sobre su propio padre, conocido por representar a culpables sin escrúpulos. Hank sorprende al solicitar una prórroga durante el juicio anterior debido a la muerte de su madre, revelando una faceta desconocida. Yo solicito un aplazamiento. Mi mamá murió esta mañana. ¡Mentira! De vuelta a casa, Hank comparte con su hija Lauren los detalles sobre la muerte de su madre. A pesar del deseo de Lauren de acompañarlo, Hank sugiere que sería mejor que se quedara. La tensión aumenta con su ex esposa, Lisa, desencadenando una discusión sobre su divorcio. Hank, resentido por la infidelidad de Lisa y su negligencia familiar, entrega la custodia de su hija en medio del conflicto. En un viaje a Indiana, confronta recuerdos angustiantes y se reencuentra con su familia. La visita revela la discapacidad intelectual de su hermano Dale y la falta de comunicación sobre el divorcio con Glenn. En la corte, Hank observa la integridad del juez José Palmer durante un caso, notando que su padre parece olvidar el nombre del oficial Gus. La distancia entre padre e hijo se evidencia en el funeral cuando Joseph apenas estrecha la mano de Hank, revelando una relación tensa y desencadenando un enfrentamiento en casa. Al día siguiente, Hank, molesto por no ser informado del desayuno, se dirigió al restaurante El Venado Volador. Allí se sorprendió al encontrar a Sam, una antigua novia, aún trabajando ahí y luciendo increíble después de tantos años. ¡Qué sorpresa que aún trabajes aquí! 20 años, ya basta. ¿Qué tal? ¿Tu cabello está intacto? Después del entierro, observó a su padre prometer visitar a su madre diariamente. Al caer la noche, preocupado por la posibilidad de que su padre estuviera bebiendo, instó a los chicos a vigilarlo, basándose en que olvidó el nombre de Gus en la corte. La desconfianza de Glenn no impidió que Joseph saliera al supermercado. Los hermanos se dirigieron a un bar donde compartieron las dificultades con su padre. Mientras hablaban, un provocador insinuó que su padre era basura debido a su libertad condicional. Hank, amenazante, los calmó demostrando su seguridad. Carla, la trabajadora del bar, impresionada premió a Hank con un par de besos, destacando su presencia imponente. Al regresar a casa, Hank chocó con la cochera, llevando a examinar el auto de su padre al día siguiente, descubriendo un gran golpe. Los hermanos comenzaron a investigar, pero Joseph reaccionó furioso, exigiendo saber quién había dañado su vehículo. Al explicarle sobre la muerte de su esposa y la posibilidad de que Joseph hubiera conducido bajo la influencia, este comparó la situación con su divorcio, enfureciendo a Hank, quien decidió dejarlo y se dirigió al aeropuerto. En un momento de nostalgia en el aeropuerto, Glenn informó a Hank que el sheriff encontró un cuerpo y sospechaban de su padre como culpable. Encontraron un cuerpo, Hank. A pesar de su decisión de no regresar, Hank volvió. En la comisaría notó interrogatorios ilegales y decidió llevarse a su padre. Los oficiales amenazaron con pruebas al auto. De vuelta a casa, Hank confrontó a Joseph, quien alegó no recordar. Hank señaló las botellas en el armario, insinuando una recaída. Joseph defendió que era un recordatorio de su control, desatando la desconfianza de Hank y la molestia de Joseph. Tras hallarse sangre en el auto de Joseph, la noticia empeoró al identificar a la víctima como Mark Blackwell. Hank, al reconocer el nombre, comprendió la gravedad del asunto. Joseph fue fichado, pero permanecía en libertad hasta el juicio. La madre de Mark expresó furia y amenazas recordando el pasado. Joseph lo había condenado a prisión antes. Hank propuso armar una defensa, pero Joseph insistió en declarar el incidente como un accidente y confiar en el abogado local, CP. ¡Confía en él! ¡Confía en él! ¡Confía en él! En el juicio preliminar,
Hank enfrentó evidencia desfavorable y fue expulsado al intentar comunicarse con CP. El juez llevó a juicio por homicidio. Joseph, tras la renuncia de CP, buscó otro abogado, accediendo a la insistencia de Hank. Investigaron la presencia de Joseph en Shelby Street, revelando que la otra ruta estaba inundada. Hank descubrió la conexión ajedrecística de su padre con el Dr. Morris, registrado por Dale. La cinta mostraba a Joseph recibiendo tratamiento. Hank al día siguiente descubrió que Joseph tenía cáncer de colon en remisión. Propusieron usarlo como defensa, pero Joseph, temiendo por su legado, prefería morir en prisión. Mientras limpiaba su antigua habitación, Hank encontró una vieja playera que lo inspiró a dar un paseo en bicicleta, buscando libertad. Al alzar los brazos, tuvo una caída afortunadamente salvada por Sam, quien le presentó a Carla, su hija. Nervioso, Hank indagó sobre el estado civil de Sam y descubrió que Carla fue producto de una borrachera en 1990 durante uno de sus viajes. Soy el muy feliz resultado no planeado de un viaje a Wabash River. Sí, Kool-Aid y licor barato. En el juicio, CP volvió a vomitar, pero Hank reveló un plan para convencer a miembros excéntricos del jurado. Luego permitió que su hija Lauren visitara a Joseph, quien sorprendentemente la trató con amabilidad. Al caer la noche, Lauren elogió al abuelo, pero notó los trofeos de béisbol que pertenecían a Glenn, cuya carrera fue truncada por un accidente delicado que Hank prefería evitar discutir. Al día siguiente, frustrado por la falta de atención de Joseph, Hank mencionó su sueño de izar la bandera media asta tras su muerte. Decidió reunirse con Sam, trepando por una ventana del venado volador. Sam compartió una historia personal sobre un venado gigante, inspirándola a ser protagonista de su vida. A pesar de un momento íntimo, Hank se detuvo al darse cuenta de que Sam no planeaba quedarse en el pueblo, frustrando el momento romántico. ¿Interrumpiste para recordar? Fue solo un paréntesis. Ok. Al día siguiente, el Dr. Morris reveló que las pérdidas de memoria eran un efecto secundario persistente en la quimioterapia, sorprendiendo a Hank al creer que su padre estaba en remisión. Confirmó que la detección fue tardía y que le quedaba poco tiempo. Esa tarde, al escuchar un ruido, Hank encontró a su padre vomitando. A pesar de la terquedad del anciano, Hank lo ayudó a bañarse. Ante la curiosidad de Lauren, improvisaron una excusa sobre la reparación del lavamanos. Más tarde, Hank compensó a Lauren con helado y dejándola conducir. Durante el momento, ella confesó su comprensión sobre el divorcio y la posible futura boda de su padre con una mujer más joven. Hank admitió no haber previsto que le sucediera a su propia familia. Ustedes no se quedan solos, se casan con mamis más jóvenes. Días después, Hank llevó a su hija al aeropuerto, notando que ella se mordía el cabello, igual que Carla. Revisando su antiguo anuario, descubrió que el baile de graduación coincidía con su época de estudiante, sugiriendo que podría ser su hija. En la siguiente audiencia, destacó que Mark estaba ebrio, cuestionando la autenticidad del amor materno y sugiriendo que su padre no pudo atropellar a Mark intencionalmente, ganándose al jurado. Por la noche, consoló a su padre y cambiaron de tema. Joseph mencionó a Mr. Chow, el mejor abogado conocido, demostrando que a veces el mejor defensor va más allá de las victorias en la corte. Lo preparó. Lo defendió. Sin trucos. Al día siguiente, el abogado DeCamp mostró a Hank un video que revelaba que Joseph no siguió la ruta inundada, sino que cambiaron de dirección antes del accidente de Mark, señalando una mentira evidente. Posteriormente, DeCamp confesó que ya se conocían por un caso pasado donde Hank defendió a un millonario acusado de asesinato, buscando demostrar que nadie estaba por encima de la ley. Durante una tormenta, refugiados en el sótano, Hank compartió videos familiares. La proyección de accidentes desató la furia de Joseph, quien casi ataca a Hank. En la confrontación, Hank cuestionó las acciones pasadas de su padre, recordando la expulsión de los Boy Scouts y la ausencia en su graduación. ¿O sí? ¿Me abandonaste para morir con Dwight Dickman porque te guardaste información? ¡Yo te lo dije! ¡No, señor! ¡Me dijiste todo lo que decidiste que sabías! La conversación culminó en un emotivo encuentro en la tumba de la madre de Hank, donde liberaron resentimientos mientras el tornado se disipaba. Después de reconciliarse con su padre, Hank visitó a Sam, descubriendo que la historia del tío ausente era una estrategia para superar el dolor. De vuelta en casa, padre e hijo hicieron las paces. Durante el juicio, DeCamp presentó más pruebas, provocando que Joseph recordara algo y se desmayara.
Glenn instó a Hank a asegurarse de que su padre no fuera enviado a prisión tras perder a su madre. Joseph solicitó hablar con Hank, admitiendo su recuerdo del incidente y su temor de haber atropellado a Mark. Desesperado, Hank le instó a considerar su enfermedad, pero Joseph se negó. Me conozco. Atropellé al idiota. Especulas. Te conozco. Al día siguiente, durante su testimonio, Joseph reveló que en más de 13,000 juicios nunca había atropellado a nadie. Preguntó a su padre sobre el día del incidente, obteniendo respuestas sinceras sobre su cansancio al enterrar a su esposa. Hank demostró que fue un accidente, pero DeCamp cuestionó si Joseph alguna vez deseó la muerte de Mark, recibiendo una respuesta honesta que dejó a Joseph en una luz desfavorable. DeCamp interrogó a Joseph sobre si había perdido la oportunidad de acabar con el hombre que odiaba. Joseph no respondió claramente, confesando su falta de memoria. Hank, en un intento desesperado por salvar a su padre, reveló su propia enfermedad, mostrando que su amor superaba sus deseos personales. A pesar de la molestia de Joseph, continuó su testimonio. Hank optó por no exponer la verdad sobre su estado para preservar la validez de los veredictos de su padre. La estrategia dio un giro cuando Hank reveló una amenaza contra la tumba de su esposa. Luego cuestionó la sentencia anterior a Mark, revelando la compasión de Joseph hacia un joven perdido. La confesión de Joseph se produjo cuando no pudo recordar el nombre del oficial que lo acompañaba, evidenciando su deterioro mental. Hank entendió que no era el padre de Carla, sino su sobrino, Glenn, resultando de una relación previa de Joseph. El veredicto llegó inocente por omisión en primer grado, culpable por homicidio culposo voluntario, condenado a 4 años. Joseph fue liberado condicionalmente 7 meses después. Juntos pescaron y Joseph confesó su orgullo por Hank. La noticia de su muerte impactó a Hank mientras pescaban, llorando por no haber dicho adiós adecuadamente. En el funeral despidieron a Joseph como quería, con la bandera a media asta. Hank, en paz, agradeció al juez que influyó en su madurez. ¿Y bien, te quedaron golosinas? Si la respuesta es sí, te invitamos a ver más videos como este en nuestro canal. Suscríbete y da like. Si la respuesta es no, igual suscríbete.